Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy estamos aquí en la ciudad de Manizales, más exactamente estamos en la casa de nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra. Es una bendición poder estar aquí compartiendo con él, no solamente en su vivienda, sino también aprovechando el tiempo y trayendo un mensaje de parte de Dios para todos aquellos que en estos momentos nos están viendo. Así que es una bendición poder estar aquí cara a cara con nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra, donde estaremos hablando de un tema muy especial. Hermano Julio, Dios le bendiga, Dios le guarde, bienvenido al canal Verdades de la Biblia. Dios le bendiga, hermano Luis. Muchas gracias por invitarme nuevamente a estar en su canal y muy contento de que esté aquí visitándome en mi casa. Dios le bendiga. Sí, es una gran bendición poder estar aquí al lado del hermano Julio César, al cual muchos es muy querido por todo el pueblo unicitario. Así que es una gran bendición. Realmente Dios permitió que estuviéramos juntos y compartiendo de la palabra de Dios. En el día de hoy, en el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es un tema muy interesante y bueno, para eso tenemos aquí a nuestro hermano Julio César Clavijo. Él nos va a ilustrar, nos va a introducir en este mundo de este tema acerca de quién es el Hijo de Dios. Hermano Julio, adelante, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros estamos hablando acerca de quién es el Hijo de Dios, pues tenemos que recurrir a la Escritura, porque la Escritura es la palabra de verdad, es la palabra profética más segura, es donde nosotros encontramos la vida y la esperanza. Por eso en esta noche nosotros estamos preocupados y nuestro énfasis va a ser mostrar lo que dice la Biblia acerca del Hijo de Dios. Hay mucha confusión en el mundo religioso acerca de quién es el Hijo de Dios, pero la Biblia tiene la respuesta y no es complicada. Solamente hay que leerla y creerla como lo dice la palabra del Señor. No es Amén. más. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del Hijo de Dios? La Biblia nos está diciendo que el Hijo de Dios es Dios mismo manifestado en carne como el postrer Adán. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, el texto de Hebreos capítulo número 1 versículo 8, donde dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Fíjense ustedes cómo se está diciendo del Hijo. Se dice, tu trono, oh Dios. Es decir, ¿quién es el Hijo? Es Dios mismo. ¿Sí? Es Dios mismo. Pero Dios mismo en la condición de un hombre, ya lo vamos a ver. Cuando vemos nosotros también primera de Juan 5:20, la Biblia está diciendo que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense que se está diciendo que es el verdadero Dios. No se está diciendo que es una segunda persona divina. No se está diciendo que es el arcángel Miguel. No se está diciendo que Él es solamente un hombre, sino que se está diciendo del Hijo que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos dos porciones de la Escritura contundentes que nos están diciendo que el Hijo es Dios. Pero hay gente que no lo quiere creer. Aún por cuanto, aunque la Biblia lo diga tan claramente que el Hijo es Dios, ¿sí? Entonces ellos no están de acuerdo con eso y lo quieren negar, ¿sí? La palabra de Dios también nos dice acerca del Hijo que el Hijo es un niño que nos fue nacido. El Hijo que nos fue dado es el niño que nos fue nacido, ¿sí? Pero ese niño que nos fue nacido, el Hijo que nos fue dado es el niño que nos fue nacido, pero ese niño que nos fue nacido, dice Isaías 9:6, que es también el Dios fuerte y el Padre eterno. ¿Y por qué es el Dios fuerte y el Padre eterno? Porque es que el Padre eterno es el único Dios. Entonces está diciendo que el Hijo es Dios, por lo tanto tiene que ser el Padre porque no hay más Dios que el Padre. Si alguien quisiera controvertir lo que nosotros estamos diciendo en este momento, tendría que ser capaz de negar lo que la Biblia dice de manera clara. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3 que el único Dios es el Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es el único Dios verdadero? El Padre.
¿Y qué dice también el apóstol Pablo acerca del Padre? Primera de Corintios, capítulo número 8, versículos del 5 al 6 dice, porque aunque hay muchos que se llamen dioses o que se llamen señores, sea en el cielo o sea en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el cual es ¿cuál? El Padre. El único Dios es el Padre. Para Pablo y para Jesucristo, el único Dios es el Padre. De manera que si alguien quiere a nosotros cuestionarnos, primero tiene que negar las palabras del Señor Jesucristo, tiene que atreverse a negar las palabras del Señor Jesucristo y atreverse a negar las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Y también atreverse a negar todo lo que la Biblia nos está diciendo, que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna manifestado en la forma de un niño, en la forma de un varón, que nos muestra la Escritura que es el postrer Adán. Amén. Eso ya lo vamos a desarrollar mejor, vamos a hacer una comparación entre Adán y Cristo, pero digamos así inicialmente que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del Hijo de Dios. Amén. Gracias, hermano Julio. Claro que sí. Pienso que es muy interesante este tema y no solamente interesante, sino importante. Entendemos que cuando hablamos del Hijo de Dios, lo hacemos en relación a la manifestación de Dios en carne como un verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Cuando leemos Mateo capítulo 1, verso 21, hablando acerca del niño que iba a nacer en cumplimiento a Isaías 9:6, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí vemos que se está anunciando el nacimiento del Hijo de Dios en cumplimiento a Isaías 9:6. Ahora, este Hijo de Dios dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, más adelante dice, y llamará su nombre, o sea, el nombre de este hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros como un verdadero hombre. Entonces, el Hijo es Dios, Dios mismo, con nosotros, manifestado como un verdadero hombre, sin dejar de ser Dios. Entonces, por eso es que nosotros creemos que el Hijo es Dios mismo, manifestado como un verdadero hombre, sin dejar de ser Dios. Entonces, por causa de la manifestación de Dios en carne, encontramos en la persona de Jesús a nuestro Padre, quien es el único Dios, como usted lo manifestó, y encontramos al Hijo de Dios, quien como hijo es nuestro hermano mayor. Así que, hermano Julio, este tema va a ser muy, pero muy interesante. Amén. Vamos a demostrar entonces que de acuerdo con la palabra de Dios, la única doctrina que proclama la verdad que está contenida en la palabra de Dios es la unicidad de Dios. Amén. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del Hijo, la verdad bíblica es que el Hijo es Dios mismo manifestado en carne como el varón perfecto, como el postrer Adán, ¿sí? Como el primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios. Entonces vamos a explicar esto del Hijo de Dios. Cuando nosotros queremos entender el papel de Jesús o el rol de Jesús como Hijo de Dios, lo primero que tenemos que hacer es entender que el primer hombre que fue llamado Hijo de Dios fue Adán. Adán fue el primer hombre que fue llamado Hijo de Dios porque tenía a Dios por padre de él. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo creó, porque Dios lo hizo, porque Dios era verdaderamente padre de Adán. En Lucas, en el capítulo número 3, en el versículo 38, se dice claramente que Adán es llamado Hijo de Dios. Eso se puede leer en la Biblia. Cualquier persona que lo quiera comprobar puede ver que Adán fue llamado Hijo de Dios. ¿Por qué fue llamado Hijo de Dios? Porque Adán fue creado en inocencia, fue creado en gloria, coronado de gloria. Se le dio un paraíso, se le dio una herencia.
¿Cuál era la herencia que había recibido Adán como hijo de Dios? Toda una creación perfecta, que era un paraíso. ¿Y para qué le fue dado el paraíso? Para que reinara y señoreara sobre ese paraíso, para que lo cuidara, para que se deleitara en la presencia misma del Señor. Para que fuera el mayordomo. Para que fuera el mayordomo, exactamente. Para que actuara como hijo del Padre que le dio toda esa herencia. Y Adán tenía entonces el deber de cuidar lo que Dios le dio. Pero dice la palabra del Señor que con la transgresión de Adán, el hombre dejó de ser hijo de Dios para convertirse en hijo de ira, para convertirse en un hijo del diablo, para convertirse en un hijo del pecado. Por eso también nos dice la palabra del Señor precisamente, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 19, dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Incluso al diablo, el mismo apóstol Juan, en el capítulo número 12, versículo 31, le llama el príncipe de este mundo. Y también el apóstol Pablo, en Efesios capítulo número 2, versículo 2, dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese usted cómo el hombre que al principio fue llamado hijo de Dios, ahora es llamado hijo de desobediencia. ¿Por qué? Por cuanto se rebelaron contra Dios, entonces ya no pueden ser llamados hijos de Dios. Recordemos una vez que Jesucristo tenía una discusión con unos judíos y entonces ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesucristo les dijo, no señor, ustedes hijos de Abraham no son, porque si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham. Ustedes lo que son es hijos del diablo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están obedeciendo las obras de las tinieblas, porque están siguiendo un camino equivocado. Si ustedes fueran mis hijos, seguirían mis mandamientos. Si ustedes fueran mis hijos, me obedecerían. Me tendrían a mí por padre y me obedecerían. Como dice también por ahí en los libros de los profetas, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cierto? O sea, ¿cómo es que ustedes me llaman padre y no me obedecen? Entonces no puede ser hijo de Dios aquel que está lejos del camino del Señor y que no obedece los mandamientos de Dios. Adán fue llamado hijo, se le dio una herencia. Esa herencia la perdió. Entonces el hombre perdió la condición de hijo de Dios, y para el hombre poder recuperar la condición de hijo de Dios, se requería entonces que viniera un varón perfecto, que apareciera un varón que no tuviera pecado, porque la perfección en la Escritura precisamente consiste en eso, en limpiarse del pecado, en no estar afectado por el pecado. Pero la palabra de Dios dice que de todos los descendientes de Adán no podía nacer alguno que fuera limpio del pecado, por cuanto todos estábamos heredando la misma naturaleza caída de Adán. Y entonces dice la Escritura, dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 9, dice en Isaías, en el capítulo 9, una porción hermosa de la Escritura, donde el profeta Isaías, anunciando acerca de la gran salvación y de la restitución de las cosas para el hombre, porque lo que el hombre perdió fue un paraíso, perdió una herencia, perdió la condición de hijo, y eso es lo que se tiene que recuperar, o lo que se tenía que recuperar. Entonces dice el profeta Isaías, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente le tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y luego dice el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fíjense que la tierra no tenía esperanza. Dice, era una tierra de sombra de muerte. ¿Sí? Una tierra de sombra de muerte. Pero resplandeció la luz sobre ellos, anuncia el profeta. Claro, él está hablando en el tiempo futuro, de algo que va a ocurrir. ¿Sí? Dice, tú has multiplicado la gente, has aumentado la alegría. Tú quebraste su pesado yugo y la vara sobre su hombro y el cetro de su opresor. Y el opresor ya sabemos que es el Satanás. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo quebró el Señor? ¿O cómo fue el plan de Dios para quebrar ese poder que el demonio tenía sobre el mundo? Ahí lo dice en el versículo 6. Cuando él está diciendo, el profeta Isaías está diciendo que va a venir luz, que va a venir bendición, que va a venir gloria sobre lo que antes era tinieblas, sobre lo que antes no tenía esperanza, dice que todo va a tener una bendición y va a haber una luz resplandeciente, y dice, porque un niño nos es nacido. Esa es la razón por la cual
¿verdad? Sucederían todas estas cosas. Claro, dice, ¿por qué viene la luz? Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Que Adán era hijo de Dios y perdió la condición de hijo y todos los hombres la perdimos con él. Ahora, nos está diciendo la escritura que se va a restituir lo que el hombre perdió. Van a ser un niño, un descendiente de la humanidad, pero ese niño es un hijo que nos es dado. Es decir, viene con la condición de ser un varón que no tiene pecado, de ser un varón que es un varón perfecto, de ser el postrer Adán. Aquel que va a recuperar para el hombre lo que el hombre perdió en el primer Adán. Entonces aparece el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo. El niño que nos fue nacido, el hijo que nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces se está diciendo que viene un niño, que viene un hombre, que viene un hijo, que viene un varón perfecto, que viene un postrer Adán que reinará sobre todo el mundo, reinará sobre toda la creación, pero toda la creación restituida, toda la creación purificada, toda la creación restaurada en un estado de pureza y en un estado de ser un paraíso incluso superior al paraíso que hubo primero en el Edén, pero un estado de restauración de las cosas, incluso en un estado superior al que lo tuvo Adán, porque Cristo es el postrer Adán y superior al primer Adán. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando que Cristo es llamado el Hijo, porque Él es el postrer Adán, el que viene a gobernar sobre el mundo. Adán, el primer Adán, fue hecho por Dios para que Él gobernara sobre todos los demás hombres. ¿Por qué Adán iba a gobernar sobre todos los demás hombres? Porque Él era el patriarca. Él era hijo de Dios y iba a tener una descendencia de hijos de Dios, donde él era el primero de los hijos que iba a representar a toda la humanidad en ese estado de pureza, y él iba a ser el rey por ser el patriarca de todos nosotros, ¿cierto? El hermano mayor era Adán, de una descendencia de hijos de Dios que iban a ser descendientes de Adán. Pero resulta que Adán falló en ese intento, cometió transgresión. Ahora aparece Cristo, nuestro Señor, el postrer Adán, aparece nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, allá en Romanos capítulo número 8, versículo 29, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? O sea, que el Señor Jesucristo aparece como hijo para ser el primero de los hijos entre muchos otros que iban a ser hermanos de Él, que también iban a ser llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que son llamados hijos de Dios según la Escritura? Pues los hombres que hacen la voluntad de Dios, ¿cierto? Los hombres que hacen la voluntad de Dios son llamados hijos de Dios. Cuando tú te conviertes en hijo de Dios, tú no te conviertes en una segunda persona divina y distinta, ni en una tercera, ni cuarta, ni quinta, ni más, nada de eso. Tú te conviertes en un hombre que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, al ser llamado hijo de Dios, Él es el postrer Adán. Él es el varón perfecto, Él es el hombre sin pecado. Él es la simiente de la mujer que viene y destruye al enemigo, a la serpiente, y destroza su cabeza, aplasta la cabeza de la serpiente, para que no tenga más autoridad sobre los hombres, para que nosotros nos podamos librar del yugo de Satanás, que ahora domina sobre el mundo, de tal manera que nosotros podamos ser hijos de Dios, hijos del reino de Dios. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Dice, en Romanos, capítulo número 8, versículos del 14 al 17, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cualquier persona que viva en el mundo? No, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Si no éramos hijos, ahora tenemos que ser adoptados hijos. Pero cuando viene el Espíritu, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces somos adoptados como hijos de Él. Dice, por lo cual clamamos Abba Padre, le decimos a Dios Padre mío, con todo el derecho, con toda la autoridad. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y fíjese tan hermosa esta parte que dice ahí,
el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero fíjese ahí, si hijos, también tenemos herencia. Si no somos hijos, no tenemos derecho a la herencia. Si somos hijos, tenemos derecho a la herencia. ¿A cuál herencia? A la herencia de un reino inconmovible. A la herencia de estar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. A la herencia de unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. A la herencia de un paraíso restituido. Un paraíso completamente restituido para el hombre, donde Cristo reinará sobre el mundo como el postrer Adán. Entonces dice, somos herederos de Dios. Sí, hijos herederos, pero dice coherederos con Cristo. Mire qué cosa tan hermosa ahí. O sea que ahí nos está mostrando claramente que Jesús como hijo es el postrer Adán que recuperó, que restituyó lo que el hombre algún día perdió, ¿sí? En Adán, lo que el hombre perdió algún día en el primer Adán, Cristo como el postrer Adán lo ha restituido para el hombre. ¿Para quiénes? Para sus hermanos. Por lo cual dice la Escritura, por lo cual a todos los que obedecen la palabra de Dios, no se avergüenza de llamarles hermanos. Dice allá en Hebreos 2, en el versículo 14 y adelante, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto de que Jesús tiene hermanos no tendría ningún sentido si nosotros creyéramos que Él es un Dios hijo. ¿Sí? Claro. No tendría ningún sentido porque entonces nos quería decir que nosotros somos dioses y eso no es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿qué somos? Somos gente, hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu de Dios. Hombres y mujeres que están de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros seamos, porque nosotros nos hemos metido en el plan de Dios, ¿cierto? Y entonces por eso al meternos en el plan de Dios y estar dispuestos a todo lo que Dios desea para nosotros, entonces nosotros, ahí es que nosotros somos llamados hijos de Dios. Quisiera hacer algunas, porque realmente, hermano, todo lo que usted nos está manifestando, todo lo que nos está enseñando, trae luz y trae algunos pensamientos que podríamos traer en estos momentos. Por ejemplo, cuando dice que nosotros somos coherederos. Entonces, si somos coherederos, quiere decir de que Cristo es nuestro hermano. Amén. Y Él es nuestro hermano como el varón perfecto, ¿verdad? No somos hermanos como lo cree la Trinidad. O por ejemplo, la Trinidad cree que la segunda persona, el Dios Hijo, ¿verdad? Ellos creen en el Dios Hijo. En ese sentido no podríamos hacer hermanos. No, y sería una incoherencia por completo. Por eso la Trinidad ahí no tiene ningún sentido cuando está presentándonos a nosotros como hermanos de Cristo. Porque entonces nosotros, ¿qué seríamos en ese caso? O sea, tendríamos que ser unos dioses. No, es que por ese lado no tendría. resulta, hermano Julio, es que la relación filial, por ejemplo, la Trinidad tiene a la primera persona como Padre, el Dios Padre, a la segunda persona como el Dios Hijo. Ahora, nuestra relación filial con esa supuesta primera persona de la Trinidad es una relación filial entre Padre y nosotros que somos hijos. Ahora, si existiese un Dios Hijo, ¿cuál sería la relación filial entre ese Dios Hijo y nosotros? O sería nuestro Padre o sería nuestro hermano. Pero si sería nuestro hermano, nosotros seríamos Dios. Correcto. ¿Verdad? Y si Él es nuestro Padre, entonces tendríamos a dos padres. A Él, que sería la segunda persona, y también a la primera persona. Es muy interesante esto, hermano Julio, porque cuando se nos presenta a Jesucristo como nuestro hermano, Jesucristo es nuestro hermano como el varón perfecto, como aquel varón que nació de una mujer, quien ese hombre como varón es la manifestación de Dios en carne. Amén. ¿Verdad que sí? Ahora, fíjese que cuando se presenta o cuando se quiere anunciar el advenimiento del Hijo de Dios, siempre nos da pautas de quién es ese Hijo de Dios. Leí hace algunos momentos Mateo 1:21, cuando se anuncia el nacimiento de un hijo. Pero al mismo tiempo nos dice que ese hijo que va a nacer es Dios con nosotros. Y esto sucede en Isaías 9:6,
que el niño que iba a nacer, que el hijo que iba a ser dado, ¿verdad? Era Dios fuerte, era el Padre eterno, que eso es lo que encontramos en Mateo 1:23. Entonces, esto es interesante. Ahora, hermano Julio, si Jesucristo, como un varón perfecto, es nuestro hermano, entonces Jesucristo, por ser Dios y el único Dios, en esa condición es nuestro Padre. Jesucristo como Dios es nuestro Padre. Jesucristo como ese hombre que también es, sin dejar de ser Dios, es nuestro hermano. Nuestro hermano mayor. Precioso. Nuestro hermano mayor, como dice la Escritura. Y uno se da cuenta cómo la verdad de la unicidad se entiende tan sencillo, tan fácil. No hay que forzar la Escritura, sino simplemente hay que creerla, hay que entenderla, no más. En consonancia con todo lo que nosotros venimos hablando está Hebreos capítulo número 1. ¿Qué dice Hebreos capítulo número 1? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense bien, ¿sí? O sea, está diciendo que Dios nos habló por medio de ¿quiénes? De profetas en los tiempos antiguos. Pero en estos últimos días ha decidido hablarnos por el Hijo. ¿Pero qué dice el Hijo? Dice: a quien constituyó heredero de todo. El Hijo es heredero de todo. Preguntémonos allá. Si el Hijo es heredero de todo, y si hubiera un Dios Hijo que ya había hecho todas las cosas No y la había creado, pues no podía heredar porque ya era dueño de todo. O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Yo no puedo heredar lo que ya es mío. Es más, yo no puedo heredar lo que yo hice, porque eso es mío, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos hablando del Hijo como un heredero, entonces algo nos está diciendo este texto. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero entonces comienza a hablar quién es ese Hijo. Dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. O sea que el Hijo es el resplandor de la gloria ¿de quién? De Dios el Padre. Dice: y la imagen misma de su sustancia. ¿De la sustancia de quién? Pues de Dios el Padre, que es el único Dios. ¿Sí? Entonces se está diciendo aquí en el versículo 3 lo mismo que usted acaba de decir, que el Hijo es Dios mismo de una manera en la que nosotros estamos viéndolo, en la que Él está siendo visible para nosotros, ¿sí? Y ya sabemos que esa forma en la que Él se hizo visible para nosotros fue en la forma de un heredero, de un hombre heredero, de un varón perfecto del postrer Adán. Por eso se dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, no de Dios el Hijo. No se dice que Él es el resplandor de la gloria de una segunda persona, no, se dice Él es el resplandor de la gloria misma del Padre, de la sustancia del Padre, ¿sí? De lo que Dios mismo es. Dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho más excelente, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero fíjese que ahí mismo más adelante, cuando en ese mismo discurso en el cual el escritor a los hebreos está hablando acerca del Hijo, nos dicen Hebreos, en el capítulo número 2, en el versículo 7, dice: le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. O sea, ¿quién fue el que creó? Dios el Padre, porque dice las obras de tus manos. Este texto de Hebreos 2:7 es un golpe durísimo contra el arrianismo y es un golpe durísimo contra el trinitarismo. Porque aquí se está mostrando claramente que el creador fue Dios el Padre. Como también lo dice Isaías, que nadie le ayudó a crear, que nadie le ayudó a hacer, que Él lo hizo todo solo. No pueden creer las personas lo que la Biblia dice tan claramente y tienen que buscarle otras arandelas. Pero la Escritura dice aquí que el Padre creó todo. ¿Y lo creó todo para quién? Para el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Dios mismo manifestado en la condición de un varón perfecto del postrer Adán, que representa a toda la humanidad. Entonces miren ustedes cuán grande amor ha tenido Dios en su plan eterno. Él creó un mundo con el propósito de habitar Él mismo con sus criaturas en el mismo nivel de las criaturas que Él iba a crear, tomando la forma de un hijo, como todas las demás criaturas redimidas iban a tener la forma de hijos. Para Él ser nuestro compañero, nuestro colega, nuestro amigo,
para estar con nosotros en el mismo nivel de nosotros. Quien como hijo es el primogénito de toda creación. Claro, es el primogénito de toda creación porque dentro del plan de Dios estuvo primero Cristo antes de todas las cosas. Cuando Dios quiso crear a los hombres, pensó en unas criaturas que iban a ser hijos de Él. Entonces Él se hizo para sí mismo la forma de un hijo en su plan eterno. Pero claro, el cumplimiento del tiempo, que fue hace unos 2000 años, fue cuando definitivamente Él tomó esa forma de hijo. Amén. Dentro de todo el plan de Dios. ¿Para qué? Para Él ponerse al mismo nivel de nosotros y para que nosotros a través de Cristo pudiéramos conocer toda la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre es quien le ha dado a conocer. Entonces, nosotros jamás hubiéramos podido conocer la voluntad de Dios sin que hubiera venido Cristo, porque Cristo es Dios colocado al nivel de los hombres. Es Dios poniéndose al nivel de un varón perfecto. ¿Para qué? Para que también nosotros deseemos ser varones perfectos. Por eso dice el texto que ya leímos, donde dice Romanos 8:29, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para que se parecieran al Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, viene el Hijo, el varón perfecto, como prototipo de lo que Dios quiere que nosotros seamos, para que nosotros miremos a Cristo y sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Todas las veces que nosotros queramos saber qué quiere Dios de nosotros, tenemos que mirar a Cristo, al varón perfecto, al prototipo de los hombres que van a ser redimidos. Fíjense, hermanos, que usted leyendo Hebreos capítulo 1 y 2, donde se menciona a Jesucristo como heredero de toda la creación, nosotros podemos leer Juan capítulo 1, verso 10, donde dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces fíjense que el mundo fue creado por aquel que vino a este mundo como un verdadero hombre, quien como un verdadero hombre es constituido heredero de todo. Entonces encontramos en la misma persona de Jesús, encontramos al dueño de toda la creación porque es el creador, pero al manifestarse en carne como un verdadero hombre, en esa condición de hombre llega a ser heredero de todo lo creado. Entonces, esas dos verdades las encontramos en la única persona del Señor Jesucristo. Entonces, en Jesús encontramos al Creador, al dueño y poseedor de todo, y encontramos al mismo tiempo al Hijo como el varón perfecto, quien como tal es heredero de todo lo creado. Amén. Este asunto de ver a Jesús como el creador y el heredero, a mucha gente le cuesta porque ellos, ¿qué reflexión es la que hacen? Dicen, un hombre no puede ser padre de sí mismo ni puede ser hijo de sí mismo. Un hombre no puede ser el heredero de sí mismo. Pero es que eso pasa con un hombre. El problema es que ellos están comparando y colocando a Dios en las mismas limitaciones del hombre. ¿Sí? No pueden ver que Dios pudo continuar existiendo como Dios a la misma vez en la que Él se manifestó como un hombre. Como ellos creen que un hombre no puede sino solamente existir como hombre, y es la verdad, nosotros como hombres solamente podemos existir como hombres, entonces ellos creen que Dios, para poderse volver un hombre, tenía que dejar de ser Dios. Y eso no es lo que dice la Escritura. O ellos piensan que es muy difícil para Dios existir como Dios a la vez y existir como hombre a la vez. O es muy difícil para Dios ser el creador y ser a la vez el heredero de toda la creación, porque ellos limitan a Dios, claro, y no pueden ver esa plenitud del amor de Dios, que Él en realidad quiso hacerse como uno de nosotros sin dejar de ser lo que siempre había sido. Es que nosotros creemos, es que usted va hablando y se van despertando unas cosas, es que nosotros creemos en la inmutabilidad de Dios. Amén. Nosotros creemos que Dios es inmutable, precisamente por creer en la inmutabilidad de Dios, es que creemos que Dios, al hacerse un hombre, por ser inmutable, nunca dejó de ser lo que Él siempre ha sido. Amén. Mire usted, por ejemplo, cómo la doctrina trinitaria, en sus personas divinas limitadas,
Muchos de ellos mantienen diciendo que para cuando Dios el Hijo se vino y se volvió un hombre, dejó la silla vacía del trono del cielo donde estaba. Y por eso escuchamos canciones de ellos que frecuentemente dicen, dejaste el trono, dejaste el cielo para venir a salvarme. Ellos creen que eso fue lo que ocurrió al momento de la salvación. Y nosotros lo que estamos diciendo es que mientras Dios vino a salvarnos, el trono del cielo jamás se quedó solo. Dios nunca puede dejar su trono celestial solo. Es más, Dios nunca puede dejar de ser omnipresente. Así es. Dios sigue siendo omnipresente como el Espíritu que es, pero ocurrió algo asombroso al momento de la redención, y es que ese Dios que es omnipresente, sin dejar de ser omnipresente, en una condición de hombre vino y se sometió al tiempo y al espacio y estuvo limitado, como todos los hombres lo son, pero sin pecado. ¿Sí? Y por eso Él es llamado el Hijo de Dios y el que restaura todas las cosas. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Cuando nosotros estamos hablando del Hijo, volvemos a decir lo mismo que dijimos al principio. El Hijo es Dios mismo manifestado en carne en la condición de un varón perfecto. Si alguien quisiera controvertirnos a nosotros lo que estamos diciendo nosotros acá, tendrían que ser capaces de negar, como ya dijimos, las palabras del Señor Jesucristo en Juan 17:3 y las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 8 del 5 al 6, donde dice que el único Dios es el Padre. Y tendrían también que ser capaces de negar las palabras del profeta Isaías, donde dice que el niño que no fue nacido y el hijo que no fue dado es el Dios fuerte y el Padre eterno. Tendrían que negar las palabras de Juan, donde dice que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y tendrían que negar las palabras del escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo número 1, versículo 8, donde dice que del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces fíjese todo lo que tiene que negar una persona para poder negar la unicidad de Dios, la verdad de la unicidad de Dios, que simplemente lo que hay que hacer es leerla y creerla, leer lo que dice la Escritura y creerlo. Pero para usted creer en un Dios Hijo se mete en problemas terribles. Ya dijimos que entonces para hablar de ese Dios Hijo, entonces si ese es el hermano de nosotros, entonces nosotros tenemos que ser dioses. Claro Y si sí. estamos diciendo que ese Dios Hijo hereda de un Dios Padre, entonces ahí sí, peor problema, porque entonces no sería Dios, eso ya se parece al arrianismo. Un Dios menor que recibe de un Dios más grande la creación que hizo con las manos, porque está definitivamente claro que el único que hizo las cosas fue Dios el Padre. Porque se dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea que eso también destruye esa teología arriana del obrero maestro, de Jesús como un obrero maestro, Jesús Miguel, el arcángel Miguel, y también destruye esa doctrina trinitaria de los co-creadores, que uno creaba y el otro creaba, porque aquí se está diciendo que el que creó fue el Padre que hizo señorear al Hijo sobre las obras de sus manos. Y el texto que dice que con Cristo es el heredero. Cristo es el heredero porque Él recuperó lo que el hombre perdió, ¿cierto? Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos con Él, porque todo lo que ha logrado Cristo para la humanidad nosotros lo podemos tener si nos acercamos a Él y aceptamos su sacrificio para que Él no se avergüence de llamarse hermano de nosotros. Hay algo que podríamos traer en estos momentos, es que algunos piensan que nosotros no creemos que murió el Hijo de Dios. Y nosotros creemos, según la palabra del Señor, que murió el Hijo de Dios. Tanto es así que creemos que murió la persona del Hijo de Dios como un varón perfecto nacido de una mujer. Entonces, nosotros creemos que el Hijo de Dios muere, ¿verdad? Como una persona, como la persona humana que llegó a ser sin dejar de ser la persona divina que Él siempre ha sido. Entonces, nosotros entendemos que a razón de la manifestación de Dios en carne, Jesucristo como un hombre llegó a ser una persona humana sin dejar de ser la persona divina quien siempre ha sido. Quien como una persona humana muere en la cruz por nosotros. El apóstol Pablo, en repetidas oportunidades, él, por ejemplo, él manifiesta lo siguiente, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿por quién entró la resurrección de los muertos? Por medio de un hombre. Entonces, Pablo identifica a Jesucristo como un hombre que murió en la cruz para traer esperanza de resurrección entre los muertos. Permítame, ahí yo hago una acotación. Ahí no está diciendo que la salvación se logró por medio de un ángel.
No está diciendo que se logró por medio de un semidios. No está diciendo que se logró por medio de un Dios Hijo. Está diciendo que se logró por medio de un hombre. Claro, por medio de un hombre que es Emanuel, Dios que con es Dios nosotros. mismo manifestado en carne en la condición de un hombre. ¿Sí? Claro, entonces nosotros entendemos perfectamente que el que murió en la cruz es un hombre, fue sepultado un hombre, resucitó un hombre. Pero cuando vamos a ver la identidad de ese hombre, entonces vemos que es el único Dios quien se manifestó como un hombre, o Dios se hizo hombre, quien como hombre pudo experimentar el dolor y la muerte, también la resurrección, sin dejar de ser Dios. Es el invisible que se hizo visible por amor de nosotros. Claro que sí. Es el único Dios Padre que se hizo un hijo por amor de nosotros. Como lo dijo Ignacio de Es el Antioquía, creador que se hizo una criatura sin dejar de ser el único sin dejar de creador. ser el único creador por amor a nosotros. ¿Sí? Es el pastor que se hizo una oveja sin dejar de ser el pastor por amor de nosotros. ¿Sí? Todo lo que nosotros estamos viendo aquí es que es el único Dios que se hizo un hombre sin dejar de ser Dios por amor de nosotros. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios enseña acerca del Hijo de Dios. Es lo que mucha gente no quiere creer, aunque está tan fácil para entenderlo en la Escritura. Pero ¿por qué no lo pueden entender? Por causa de lo que dice también la palabra de Dios, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz, de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces nosotros nos damos cuenta que si una persona está rendida a los pies del Señor Jesucristo, con un corazón sincero, contrito y humillado, y que desea verdaderamente obedecer lo que dice la palabra de Dios, lo único que tiene que creer es eso, lo que lee en la Biblia, y es que el Hijo es el único Dios manifestado en carne como el varón perfecto, como el postrer Adán, como el hermano mayor, como el primogénito entre muchos hermanos, para que, así como Él llegó a presentarse como el Hijo, el prototipo, nosotros también pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, todas las veces que nosotros estemos hablando del Hijo de Dios, nos estamos refiriendo a Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Es decir, nunca nosotros podemos estar hablando del Hijo de Dios aparte de esa manifestación de Dios en carne. Siempre que estamos hablando del Hijo de Dios, estamos viendo a Dios como un hombre, a Dios colocado en la condición de los hombres, a Dios mismo puesto en el nivel que nosotros necesitábamos que Él se pusiera para que nos ayudara a entender la palabra de Dios, lo que Dios quería para nosotros. Lo que nunca nosotros hubiéramos podido entender si Dios no se hubiera vuelto así en el mismo nivel de sus criaturas, para que Él fuera como nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano, y así Él estará con nosotros por todos los siglos de los siglos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Jerusalén, donde habrá un trono para Dios y el Cordero, y se habla de que habrá un trono para Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero no son dos, sino uno solo, y se dice, y verán su rostro, hablando de un solo rostro para Dios y el Cordero, porque se cumple allí en Apocalipsis 22, también lo que lo que Cristo dijo, allá en Juan, capítulo número 14, y es, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro que sí. Así que podríamos ir concluyendo en este estudio que es muy interesante acerca de el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que el Hijo de Dios es el mediador entre el solo Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador o el único mediador? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es nuestro mediador. Jesucristo hombre es nuestro hermano. Jesucristo hombre es el heredero de toda la creación. Jesucristo hombre es el primogénito de toda la creación. Jesucristo hombre es el camino al Padre. Jesucristo hombre es el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de María, el Hijo de Dios, en fin. Pero nosotros, aparte de eso, la Biblia también nos muestra que Jesucristo nunca dejó de ser Dios, quien como Dios es nuestro Padre.
es el único Dios, el Dios invisible que se hizo visible por amor a nosotros, sin nunca perder su invisibilidad como Dios, ¿verdad? Entonces, hermano Julio, ¿qué más podría decir a los hermanos? Sí, terminar diciendo que Jesús es el Padre y Jesús es el Hijo. Esa es la verdad que nosotros encontramos en la Biblia. Todas las otras doctrinas que se oponen a la unicidad de Dios siempre son muy buenas en mostrar los textos donde dice que Jesús es el Hijo. Y nosotros creemos Y nosotros que creemos en eso, pero y lo peor de todo es que piensan que nos están refutando cuando nos muestran que Jesús es el Hijo. No, nosotros creemos eso. Pero así como la Biblia dice que Jesús es el Hijo, y como ellos son tan buenos para entender los textos que dicen que Jesús es el Hijo, de la misma manera tendrían que ser tan buenos para también entender los textos donde la Escritura dice que Jesús es el Padre. Sí, porque la Biblia también dice que Jesús es el Padre. claro. ¿Por qué Jesús es el Padre? Porque Él es el único Dios creador. ¿Por qué a Dios se le llama el Padre? Porque Él creó todas las cosas. Y porque nosotros somos sus hijos. Por lo tanto hay una relación filial. Él es el Padre, nosotros los hijos. Por eso a Dios se le llama el Padre. Y Jesús es el Hijo porque Él se puso al nivel de los hombres, se puso al nivel de nosotros, se puso al nivel de nuestro hermano mayor, de nuestro hermano primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Jesús como el Padre es el creador de todas las cosas. Y también es nuestro Padre porque somos sus hijos. ¿Sí? Y Jesús como hijo, en su condición de hijo, es nuestro hermano mayor, es nuestro hermano primogénito. Esa es la verdad que enseña la Biblia. Hay que ver, para poder entender a Jesús hay que verlo como el Padre y como el Hijo. Pero si usted solamente quiere verlo como el Hijo, usted perdió. Usted solamente está tomando una parte de la Escritura y está cometiendo lo que se llama en la lógica la falacia de la evidencia selectiva o parcial. Usted toma los textos donde dicen que Jesús es el Hijo y se hace el loco con los textos que dicen que Él también es el Padre. Entonces la Biblia presenta las dos cosas de Jesús. Él es el Hijo porque Él es el varón perfecto, nuestro hermano mayor, y Él es el Padre porque es el creador de todas las cosas. Siempre que estemos hablando de Jesús como el Hijo, estamos recordando que Dios se manifestó en carne. No lo podemos contemplar por fuera de su manifestación en carne. Pero siempre que estemos hablando de Jesús como el Padre, estamos pensando en Él como el único Dios verdadero que creó todas las cosas y que es el único Espíritu omnipresente. Eso es lo que enseña la Biblia acerca del Hijo de Dios. ¿Es difícil? No, no es difícil entenderlo. Salvo que uno tenga un corazón terco, donde no quiera entender la palabra del Señor y entonces recurra a doctrinas que se inventaron los hombres porque no le interesa creer a la palabra de verdad. Claro que sí, hermano Julio. En cierta oportunidad, hablando con un amigo trinitario, él me estaba presentando o queriendo tratar de presentar al Padre como la primera persona divina de la Trinidad y al Hijo como la segunda persona divina de la Trinidad. Entonces, en esa conversación, yo le dije, bueno, pero ¿cuál es la relación filial entre la primera persona de la Trinidad y nosotros los seres humanos? Entonces él me dijo, la relación filial es que la primera persona es padre y nosotros somos sus hijos. Yo le dije, bueno, ¿y cuál sería la relación filial entre la segunda persona de la Trinidad y nosotros? Porque no puede ser que seamos hermanos y tampoco podría ser nuestro padre, porque tendríamos a la primera persona como padre, a la segunda también. Entonces, eso por una parte. Lo otro, hermano Julio, es que usted hablando también trajo algo a mi mente y es, por ejemplo, San Juan 14:6, cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él se presenta como el camino, ¿verdad? Como el camino. Pero en el versículo 7, Él dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El detalle, hermano Julio, es la palabra visto. Porque yo he escuchado a muchos trinitarios que la palabra visto, la palabra ver, no es con los ojos físicos, sino con el entendimiento. Claro, ellos no aceptan que es con los ojos físicos porque estarían aceptando que Jesucristo es el Padre mismo hecho hombre. Amén.
Eso estarías aceptando, claro. Tendría. Entonces ellos dicen, no, la palabra visto no puede ser un ver literal, tiene que ser un ver con el entendimiento, como una percepción, como un Algo conocer. figurado, sí, algo figurado. Pero la palabra ver no puede ser entendido así, porque resulta que Juan 14:7 dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, esa palabra visto no puede ser en un sentido de conocer, porque él ya anticipadamente dijo eso. Claro. Me habéis conocido y aparte de que me habéis conocido, me habéis visto. Así que ese visto no puede ser un conocer, porque Jesús está diferenciando entre conocer y poderlo ver. Entonces, me conocéis, ¿cómo lo conocemos? Con el entendimiento. Me conocéis y me habéis visto. Entonces, la palabra visto ahí tiene que ser en un sentido literal. Claro, ¿no? Y es que además está clarísimo en otras partes de la Escritura donde dice, por ejemplo, también en Colosenses, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible. Claro que O sea que sí. cuando se está viendo a Cristo, ¿a quién está viendo? Al Dios invisible. Y Apocalipsis capítulo número 22, donde dice, y verán su rostro, el trono de Dios y el Cordero, y verán su rostro. ¿Sí? Entonces, el trono es un solo trono para Dios y el Cordero. Y se habla de un solo rostro para Dios y el Cordero. Es decir, mejor dicho, el que no quiera entender esa palabra de Dios es porque es terco, definitivamente. Claro que sí. Tendría mucha terquedad en su corazón. Y eso es lo que tiene mucha gente, lamentablemente. Porque esta palabra, como estamos diciendo, no es difícil. Mire, hay gente que dice, deme la prueba de que Jesús es el Padre. Le mostramos la prueba y dice, deme la otra prueba. Y le muestra otra prueba y quieren otra, y quieren otra. Es decir, nunca se sacian. Está como niño malcriado. está como los judíos que le decían, sí, muéstranos señal del cielo y te creeremos. ¿Sí? O como el niño malcriado. Como el niño malcriado que le pide una cosa al papá y se la da, y quiere otra. Nunca está satisfecho. Entonces, esas pataletas de niño malcriado no le quedan bien a las personas que leen la palabra del Señor. Uno como estudiante de la palabra de Dios lo que tiene que hacer es leerla y creerla. Y ahí está en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hemos dicho está en la palabra de Dios. Todo lo que ustedes han escuchado de nosotros en este momento, todo está en la palabra de Dios. Pero ¿dónde dice la palabra de Dios que el Hijo es un Dios Hijo? ¿Dónde dice la palabra de Dios que el Hijo es un arcángel Miguel? ¿Dónde dice la palabra de Dios semejantes cosas, semejantes, disquisiciones humanas que vienen de pensamientos que se han apartado de la verdad? ¿De dónde? No, simplemente vienen o nacen de un corazón rebelde que no quiere sujetarse a la palabra del Señor. Por eso yo le doy un consejo a los hermanos. Nosotros tenemos que estar orgullosos. Tenemos que estar orgullosos. Todos los creyentes en la verdad de la unicidad de Dios tienen que estar orgullosos de creer esta palabra, porque esta es la palabra de verdad que se lee en la Escritura. ¿Cuál es nuestro credo? Lo que está en la Biblia. ¿Sí? Lo que dice la Escritura, eso es. ¿Sí? Y fíjense, lo que dice la palabra de verdad, eso es. Y fíjense, hermano Julio, que es que el hermano Julio, como dice tantas cosas, trae el Espíritu Santo, nos trae información a nuestra mente, a nuestro corazón. El hermano Julio citó Colosenses 1:15, donde hablando acerca del Hijo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Pero la expresión Dios invisible hace relación al Padre. Claro. Y el contraste en Colosenses 1:15 está entre la palabra imagen y la invisibilidad del Padre. Quiere decir que el Dios, que la imagen física de Jesucristo como ese varón perfecto es la imagen física de el Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible a través de un varón sin perder su invisibilidad como Dios, porque Dios trasciende a su encarnación. Recuerde las palabras de Cristo allá en el Sermón del Monte, donde dijo, bienaventurados los del limpio corazón, porque estos verán a Dios. Verán a Dios. ¿A cuál Dios? Al Padre. Él está hablando de quién? Del Padre, porque el único Dios es el Padre. Entonces, los del limpio corazón verán a Dios. Tienen esa promesa. Nosotros tenemos esa promesa de ver a Dios. Y hay gente que reniega de esa promesa y dice que nunca vamos a poder ver al Padre, que nunca lo vamos a poder ver. Pero Cristo dijo, lo van a ver. ¿Y cómo lo van a ver?
en la forma del Cordero. Verán su rostro y sus siervos le servirán. Y su Es decir, nombre. y su nombre, un solo nombre estará en sus frentes. Entonces nosotros veremos a Dios. Y recordemos también lo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, y aun cuando desecha esta mi carne, dice, con mis ojos he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Yo mismo lo veré y no otro, yo mismo lo veré a Dios. Aun cuando tenemos nosotros esa dificultad de que podemos o tenemos la amenaza de la muerte encima y podemos morir, ¿cierto? Dice Job: aún aunque desecha esta mi carne, yo sé que me voy a levantar, ¿cierto? Y voy a ver a Dios, yo mismo lo veré. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Por medio de su manifestación en carne, donde lo vamos a ver por los siglos de los siglos. En la Nueva Jerusalén, Dios estará con nosotros como nuestro compañero, como nuestro amigo, como nuestro hermano, como nuestro colega, ¿sí? Como lo dice también 2 Corintios 6, 16 al 18, para ir cerrando ya, donde dice: porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Mire cómo está diciendo la palabra de Dios. Es la promesa que tienen los hijos. Dios mismo dijo: habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero dice ahí que Dios mismo prometió que Él iba a habitar y andar entre ellos, entre el pueblo. Y esa es una promesa que se cumplirá o tendrá su cumplimiento completo en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, en la Nueva Jerusalén. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde Dios mismo estará con ellos y sus siervos le van a ver por todos los siglos de los siglos. Bueno, mis amados hermanos, espero que este corto espacio que hemos compartido con nuestro hermano Julio César Clavijo haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Queríamos hablar un poco acerca de Jesucristo y presentarlo como el Hijo de Dios, como el Dios manifestado en carne, como un verdadero hombre nacido de mujer, sin dejar de ser el Dios que siempre Él ha sido. Así que, hermano Julio, gracias por acompañarnos aquí en este canal Verdades de la Biblia. Gracias por recibirnos aquí en su casa, muy hermosa, por cierto. Que Dios bendiga su vida, la vida de su familia, de sus hijos, de su esposa, que nos han recibido de una manera muy, pero muy cordial, muy amable. Hermanos, pues faltarían palabras para describir toda esa amabilidad que nos han brindado. Así que, hermano Julio, despídase de los hermanos y yo me siento muy gozoso de poder escucharle y aprender más de la palabra de Dios. Amén, hermano Luis, ¿no? Muy agradecido yo con su visita, con la visita de su familia, de su esposa, de sus hijos. Gloria al nombre del Señor Jesús, me he sentido muy feliz. También hemos recibido la visita del hermano Néstor desde la República Dominicana y los Estados Unidos. Él vive en los Estados Unidos, pero es originario de República Dominicana. Estamos muy felices de tenerle también con nosotros, que ha ayudado a que también se dé este programa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y bendecimos a todos los hermanos que nos han escuchado y a todos los amigos que vean este video en el nombre del Señor Jesús. Les pedimos que compartan esta información. Es una información muy valiosa, muy importante, y adelante en el nombre de Jesús. Hay mucho todavía que conquistar y Dios nos llamó para eso, para seguir conquistando. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima. Bendiciones.